segundo bloque de Plural. En este espacio están nuestros columnistas. A partir de esta semana incorporamos a un columnista nuevo, un colaborador nuestro de Emisiones Plural, Jorge Ríos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Gracias, Raúl. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Vas a participar una o dos veces al mes con columnas sobre distintos temas que tienen que ver con... Sí, con lo social, con la sociedad, con la diversidad, con el género. Y justamente hoy, como para arrancar y también enganchando un poco en lo que estuvo pasando este mes, el 15 de julio pasado cumplió 10 años, nada menos, la Ley de Matrimonio Igualitario, sancionada en 2010, que bueno, es la Ley 26.168, que convirtió a la Argentina en el sexto país en el mundo en otorgar este tipo de derechos a las personas del mismo sexo, más bien personas del mismo género, habría que decir. Y en Latinoamérica fue Argentina el primero, exactamente, el primer país en tener matrimonio igualitario. De hecho, esta ley sirvió como modelo y como puntapié para que otros países de la región de a poco también vayan incorporándolo, ¿no? ¿Y Colombia, el primero en el mundo, Jorge? El primero en el mundo fueron los Países Bajos, Holanda, y bueno, le siguieron otros países europeos, pero en lo que es América, Canadá fue el primero y le siguió Argentina. Y en Latinoamérica le sigue Argentina. Exactamente, sí. Y bueno, fue una sesión maratónica en el Senado de la Nación, que en realidad duró casi 15 horas, y bueno, se escucharon muchísimos planteos a favor y en contra, por supuesto. Fue un debate que permeó a toda la sociedad y en ese sentido recordaba bastante lo que también había sido la discusión, no solo parlamentaria, sino también social, de lo que había sido anteriormente la ley del divorcio. Claro. Y si uno se pone a pensar en perspectiva histórica, en realidad esta lucha y esta victoria, que fue un hito, ¿no?, la sanción de esta ley, se inscribe en la historia de las luchas sociales por la igualdad, que si queremos podemos remontarnos incluso hasta la Revolución Francesa, ¿no?, que ahí empezó todo, y a lo largo de los siglos, bueno, tenemos luchas sociales como la del feminismo, por ejemplo. Podemos pensar en el voto femenino, podemos pensar en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, de los afroamericanos, y también en vinculación a la ley de matrimonio igualitario, este movimiento que empieza en 1969 en Nueva York con las revueltas de Stonewall, ¿no? Donde, el famoso bar. Exactamente, el mítico bar Stonewall Inn de la ciudad de Nueva York, donde se considera que ahí empezó con una revuelta, con una resistencia por parte de travestis, lesbianas, gays que asistían a este bar y que un día se cansaron de las redadas de la policía y de los abusos, de las agresiones, y decidieron resistir, y se considera que ahí empezó lo que es el movimiento LGBT, ¿no? El reclamo de derechos públicos. Exactamente, ¿no? Muy similar a lo que pasó con Rosa Parks en un autobús, ¿no?, en Estados Unidos cuando se plantó con el racismo, ¿no? Son muy comparables estos movimientos sociales, estas luchas sociales, y que tienen hitos como la que se dio hace 10 años en nuestro país, ¿no? Recién recordabas los argumentos a favor y en contra. ¿Te acordás de algunos? Sí, por eso. En los dos sentidos, a favor y en contra. Sí, sin dudas. Justamente eso es lo que también hace similar a la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, porque se apeló mucho en contra, ¿no?, a cuestiones religiosas, ¿no?, a un supuesto orden natural, cuando en realidad se hablaba de cosas 100% culturales, socialmente construidas, que también se escucharon y se vieron con, como decíamos, ¿no?, por ejemplo, el matrimonio entre personas, por decirlo de una manera, blancas y negras, estuvo prohibido hasta cierto momento en la historia, y también se esgrimían este tipo de argumentos, de que Dios creó a las razas que también... Para que estén separadas. Para que no se unan, y bueno, vaticinaban desastres, ¿no?, apocalípticos, si se decidía juntar, entre comillas, a las razas. Ahí estamos viendo imágenes de... Ese fue el primer casamiento, que en realidad esta pareja fueron los primeros en casarse, los que veíamos recién, pero ellos lo hicieron antes de la ley, gracias a un fallo de una jueza. Esto también fue parte de la estrategia, empezar por fallos, ¿no?, por la parte judicial, plantear que se querían casar y que los artículos de lo que era en ese momento el Código Civil eran inconstitucionales porque prohibían justamente la unión de parejas del mismo género, ¿no?, que es lo que en definitiva de alguna manera se logra más tarde.
también está bueno por ahí mencionar lo que fue pasando antes, ¿no? El movimiento fue madurando y desarrollándose a través de, bueno, la militancia, por ejemplo, una figura muy fuerte que fue Carlos Jáuregui. Hay que mencionarlo, ¿no? Porque de alguna manera sus últimos años de vida, él murió en 1996, él llegó a ver la reforma de la Constitución, que también dio pasos en este sentido, pero él fue uno de los iniciadores de proponer estratégicamente el matrimonio igualitario. Allá por la década del 80 hicieron una fuerte campaña él y su hermano. Exacto, en realidad empezaron a militar por también lo mismo que pasaba en Stonewall, los abusos policiales. Los abusos policiales. Pero luego fueron surgiendo, bueno, cuestiones por las que luchar, que fueron armando la agenda del movimiento. Y la ley también, es muy importante la sanción de esta ley, porque de alguna manera consagra a un nuevo actor político en la Argentina, que es el movimiento LGBT. Yo diría que hay como una maduración de ese movimiento, porque fue una campaña del movimiento LGTB en su conjunto, que a veces cuesta mucho coordinar y articular las distintas organizaciones. Se unieron por una causa en una misma campaña muy pensada, con mucha estrategia política. ¿Por la búsqueda del matrimonio, decís? Por la búsqueda del matrimonio igualitario, exactamente. Sí. Por eso digo que ahí se puede ver un poco una maduración de y el surgimiento y la irrupción de este actor político que es el movimiento LGBT, que por supuesto hoy también tiene su agenda, tiene sus luchas, tiene sus reivindicaciones y sigue luchando por otras desigualdades, por otras injusticias. Hoy no están los medios solamente para burla, ¿no? O sea, está buscando derechos, está peleando su espacio. Justamente también lo que esta ley logró, más allá de darle a las más de 20.000 parejas del mismo género que ya se casaron desde que entró en vigencia, exacto, en estos 10 años, más allá de brindarle los derechos civiles y patrimoniales, que como dijo en su momento, en ese momento Cristina Fernández de Kirchner era la presidenta, no le quitamos derechos a nadie, les dimos a quienes no los tenían, ¿no? No solamente eso, sino que quizá más importante dinamizó... Me hiciste acordar una frase de Cristina, creo que al día siguiente, que decía algo así como: hoy nací con los mismos derechos que tenía ayer, pero otro sector, otras personas nacieron con más derechos. Exacto. Una cosa así fue su conferencia de prensa al día siguiente. Cuando promulgaron la ley... Cuando promulgaron la ley, exacto. Creo que a una semana... ella dijo eso, claro, porque ella estaba de viaje por China, creo, en ese momento, pero sí, ella decía, yo me levanté con exactamente los mismos derechos, pero hay un sector de la ciudadanía que hoy los incorporó, recién hoy, yo los tuve siempre, decía. Claro. Y haciendo la diferencia también que ella no había perdido derechos. Exacto, yo no perdí ningún derecho, claro. Nadie perdió derechos, sí ganaron derechos. Bueno, hay un activista, ya falleció, Pedro Cerolo, un activista español que dice: en el mundo que nosotros proponemos hay lugar para ustedes y para nosotros, pero en el que nos proponen ustedes no hay lugar para nosotros, solo para ustedes. O sea, generalmente se pone como de igual a igual, una lucha de igual a igual, cuando en realidad no es asimétrica el planteo, ¿no? Pero te quería decir una cosita más, que más importante que igualar jurídicamente, lo que logró esta ley, ahora que lo vemos en perspectiva histórica, fue también dinamizar un cambio cultural que es muy importante, porque a partir de esa ley, a partir de que el matrimonio simbólicamente ya era de todos, de todes, podríamos decir, la cultura también cambió. Entonces la actitud, eso iba mi pregunta. Exactamente, la actitud de las personas. En forma, desde el aspecto cultural en la sociedad. Bueno, en estos días también surgieron muchos programas, ¿no? Que tienen que ver con los 10 años de la ley, y muchos testimonios pudimos escuchar de personas que accedieron al derecho y demás, y decían, nosotros vemos con mucha alegría que ahora las nuevas generaciones se pueden manejar de otra manera, ya no tienen que sentir vergüenza. Y justamente cuando se habla de orgullo LGTB o orgullo gay, justamente orgullo es una categoría política también, porque como decía Carlos Jáuregui, claro, el orgullo es la reacción ante una sociedad que pretende la cultura de la vergüenza, del ocultamiento, de podés hacerlo pero siempre que quede, claro, oculto. En el closet. Y justamente, también como el feminismo lo dice, ¿no? Lo personal es político, hay muchas cuestiones que tienen que ver con cosas que nos quieren hacer creer que deberían ser personales, cuando en realidad son cuestiones públicas, cuestiones de derecho, porque si el Estado no tiene la capacidad de ver a estos sujetos, no puede darles derechos, no puede elaborar
políticas públicas. Entonces, eso fue fundamental y justamente una prueba de esto, más allá del cambio cultural, las actitudes y poder vivir, que las nuevas generaciones y la totalidad de la población pueda vivir también su sexualidad más libremente, también dio lugar, fue como un trampolín para otras conquistas en el plano de los derechos, porque a partir de ahí, por ejemplo, a los 2 años se sancionó la ley de identidad de género, claro, que fue vanguardia también a nivel mundial. También todo esto nos puso a una vanguardia a nivel mundial en términos de derechos de la diversidad sexual, ¿no? Y además de de varias leyes, de las cuales la ley de identidad de género es la más importante, el Estado por primera vez empieza a pensar en clave de diversidad, empieza a mirar a todos. Exactamente, con una mirada más amplia. Justamente el lenguaje inclusivo también apunta a eso, pero desde la trinchera de lo simbólico, del lenguaje, y también está planteando esta cuestión, ¿no? De que el Estado tiene que estar ahí para la totalidad, para todos, diríamos, ¿no? Entonces se empezó a hacer, por ejemplo, bueno, todas las políticas que van surgiendo, también obviamente depende del color político, de la ideología, no es lo mismo lo que tuvimos por 4 años anteriormente, ¿no? Donde no hubo realmente avances en este sentido, hubo ahí como algunas, no sé cómo decirlo, mímicas, con una pantomima de que quisieron hacer un par de cosas, pero en realidad no se avanzó, más bien se retrocedió. Entonces también, por supuesto, tiene que ver... Una apuesta simbólica también, me estoy acordando, miren, que nombramos a, como ministro de la Juventud o como secretario de la Juventud... A Peter Robledo. Exactamente, a un chico del sector. Exactamente, sí. Patricia Bullrich también elaboró un protocolo para detener a personas LGBT, que uno puede llegar a decir, bueno, pero te están cuidando, pero ¿por qué no elaboran otras políticas para cuidarnos realmente y no una política que es para detener justamente, ¿no? Siempre la mirada punitivista. Pero bueno, digo, también depende no es lo mismo un gobierno que el otro, ¿no? Pero por suerte hoy se puede percibir una vuelta a la defensa de este tipo de derechos, de las minorías, como se suele decir, aunque por ahí uno puede cuestionar también ese mismo concepto de minoría, porque claro que si algo está prohibido, va a ser una minoría la que se va a animar a rebelarse contra eso que está prohibido si lo considera injusto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto se dispara para muchos lugares. Yo creo que en ese momento, justamente el gobierno respaldó mucho lo que fue esta ley y sinceramente yo pienso que fue gracias a eso, al respaldo del Poder Ejecutivo, del gobierno que estaba de turno en 2010, que esta ley pudo salir, pero más allá del respaldo del Ejecutivo también se trabajó mucho a nivel legislativo, mucho a nivel también con esto, los fallos estratégicos y mucho a nivel mediático. O sea, por eso decía hoy que fue realmente una campaña muy pensada, muy coordinada, muy bien orquestada, y que desde el propio lenguaje, cómo se manejó, ¿no? Porque al principio los medios querían imponer matrimonio gay, cuando en realidad se trata de matrimonio igualitario, porque no es que es una ley exclusivamente para los gays, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Es hacer que, en lugar de que el matrimonio, que de hecho fue así, en el Código Civil pasó a ser el matrimonio entre un hombre y una mujer, pasó a ser el matrimonio entre los contrayentes. Claro. Se cambió esa palabra, lo cambió todo, digamos. Entonces, el derecho en realidad es para cualquier persona. Claro. Es para cualquier persona que quiera acceder al matrimonio y a los derechos que están garantizados a través de esa figura jurídica. Decías recién que la aprobación en la Argentina disparó una ola, digamos, en Latinoamérica, pero sin embargo me acuerdo que inmediatamente después de la Argentina, Paraguay intentó avanzar y no fue posible. Claro, bueno, eso también tiene que ver con lo que decíamos hace un rato, ¿no? Se tienen que dar las condiciones, no solamente la coyuntura, podríamos decir, más amplia, sino también este trabajo coordinado, estratégico entre las organizaciones y la articulación entre las organizaciones, los movimientos sociales y el Estado. Jorge, ya nos queda poquito tiempo, pero quiero preguntarte, sé que están interesados también en que avance la ley del cupo laboral trans. Exactamente. ¿De qué se trata? Sí, bueno, es todo un tema ese que si podemos lo vamos a charlar seguramente sí, en este lo vamos espacio. A ampliar en algún programa porque siguiente. Tiene como cuestiones muy finas que hay que explicarlas, pero básicamente es garantizar que las personas travestis y trans puedan acceder al trabajo formal, porque dadas las condiciones culturales justamente de este momento,
no les queda otra que dedicarse a la prostitución. Y eso hace que tengan, por ejemplo, un promedio de vida que es la mitad de lo que tenemos la mayoría de las personas. Viven en promedio 35 años a causa de este estilo de vida al que les lleva la prostitución. Y a la prostitución llegan por una cadena de exclusiones que se da por cuestiones de prejuicio social. Que comienza desde la casa. Exactamente, sí. Entonces, hoy justamente la reivindicación más importante del movimiento LGTB es la inclusión laboral formal de las personas travesti trans a través de un cupo generalmente, un cupo mínimo que suele ser del 3% aproximadamente. Jorge, nosotros te conocemos y te presentamos siempre como activista independiente. ¿Qué es ser un activista? Cortito porque ya estamos fuera de tiempo. Pelear siempre, todo el tiempo, constantemente por lo que crees, las ideas en las que crees, que en mi caso tienen que ver con lo que yo creo que haría que nuestra sociedad sea mejor, básicamente. Bueno, Jorge, supongo que nos encontramos dentro de 2 o 3 semanas. Cuando quieran. Dale, muchísimas gracias. Gracias. Hacemos un pequeño corte y seguimos con más Plural.